Oye, sigamos avanzando en este globo terráqueo, Salfate, y nos vamos a un lugar que pareciera ser, no lo tomen mal, pareciera ser que está pagando el karma de todo el mundo. Pareciera, ¿no? Pero 10 siglos, milenios, decenios, 10 vidas hacia atrás. Nos vamos a Indonesia y el volcán Merapi. A ver, vamos de inmediato al siguiente titular. Ya lo decía Mike, por alguna razón que de una forma mística para nosotros se nos vuelve incluso insospechada de por qué todos los terremotos, tsunamis, volcanes se le vienen encima año a año, mes a mes al país de Indonesia. Lo que dice ahí, volcán Merapi entra en erupción obligando a la evacuación en Indonesia. ¿Cuántas personas? Aproximadamente 500 personas. Ahí estamos viendo el video cómo rápidamente entra en erupción. Y aquí estamos hablando, mira, para que ustedes se hagan una idea, Indonesia es tremendamente grande, compuesto por una gran cantidad de islas. Pero mira eso. ¿Por qué no existe como una especie de protocolo país? Es porque está tan fragmentado que cuando hay un terremoto que vemos en las noticias dejó 60 muertos, no sé qué, al otro extremo de Indonesia ni se enteraron. Cuando hay un volcán, como vemos en este momento en Merapi, en otra parte, la verdad es que si no es por la tele, jamás hubieran sospechado que algo se ocurrió. Y ese es el problema, que este volcán en particular, y lo digo con todas sus letras, está sucediendo en una villa muy humilde. En Chozas es donde vive la familia en este lugar y pareciera que todos llegaron rápidamente con la prensa, pero la ayuda, la verdad es que brilla por su ausencia. ¿Sabéis qué? Hay una cosa con Indonesia que es llamativa, que es como... Hay como zonas que son más importantes que otras. Porque las zonas que son turísticas... Sí. Y perdóname, y en, todas las lucas para allá. y en todos los países del mundo, digamos las cosas, así es. Sí. Así como hay zonas, perdón, de sacrificio, hay zonas, son más de 1000 islas. Hay zonas que son... 10.000. Sí, hay zonas que son más importantes que otras. Entonces, esta lamentablemente, como no es una zona turística, no es la zona donde están las terrazas, donde le va a pasar bien, ¿no, Mike? Tío Tomás, Perrito, churrón, claro. una piscolita, Cachagüeá. una mini, ¿cachai? Como no está eso, oye, vamos al Sunset, sale si todo en tan inglés, natural los voy a comprar el zorros, drugstore, ¿cachai? Como no está todo eso... Cachagua, que al revés es Huachaca. Exacto. Sí. Sí. El huachaca, pero bien... Sí, bueno. el cuico bajista. Entonces, finalmente lo que te estás enfrentando es a una zona en la cual hay cierto abandono porque no hay interés gubernamental por proteger, más allá del interés turístico, la zona. Lo decía Juan Andrés. Son chozas. Es como que estáis hablando que hay gente que no la va a ir a buscar un día para decirle, oye, los vamos a sacar de esta zona porque... No, claro, los dejan ahí. Porque no les interesa. Porque no termina sumando a lo que es importante para un país, que termina siendo el PIB. ¿Cachai? Sí. Que acá hay que ser súper sinceros. Por más de que no nos guste reconocerlo, todo tiene que ver con lucas y con economía. Y si esta isla no ayuda a la economía de Indonesia, vamos a tener... Mira, imagínate, ¿cachai? Hasta la imagen es de mala calidad. No, pero perdón, lo digo en buena. Bueno, es un sumo. Estáis viendo en otro lugar, por ejemplo, el Popocatépetl, para que veáis que lo dije perfecto. En México está todo el día monitoreado, lo podéis ver por YouTube. ¿Cachai? Sí. Ahora también puede ser que al haber 10.000 islas hay un montón de volcanes, incluso algunos que están bajo el mar. Entonces me parece también que el control de todos los fenómenos volcánicos de Indonesia también es complejo. ¿Se le dan una naturalidad también o no, Monty? Sí, no, debe ser súper difícil de monitorear, digo, tanta actividad volcánica en zonas en donde, claro, por contexto pandemia quizás hay menos turistas, como tú decías, Lama, en esa zona quizás no suele llegar turista nunca, porque son zonas como más residenciales, pero sí, la última erupción que tuvo este volcán fue en el 2010 y fue bastante devastadora. De hecho, hubo más de 300 muertos, 400.000 personas tuvieron que ser evacuadas. De hecho, algunos informes dicen que 3.000 familias sí tuvieron que ser reubicadas en otras partes. Por lo tanto, que considero que deberíamos ir siempre avanzando. O sea, si ahora no se le está dando la real importancia quizás a esas personas que están en un riesgo inminente en su día a día, en su diario vivir, y que no se les da una solución habitacional para que salgan de ese peligro, me parece que es como ir retrocediendo a este mismo fenómeno que vivieron ellos hace 10 años, en donde sí se le dio algunas soluciones a familias que tuvieron que ser reubicadas. Entonces, al final, claro, depende también de la cultura, depende de los recursos que haya en los distintos países. Entonces es un fenómeno súper complejo, porque ante la naturaleza
lamentablemente la naturaleza es mucho más poderosa. Lo que pasa es que, claro, si no hay buenas políticas públicas y no hay recursos económicos para hacer frente a eso, se hace el panorama aún más complejo. Si no hay una preocupación real en lo social, ¿sabes lo que me pasa? Yo siento que no se soluciona con sacar a las personas de su hábitat. No se soluciona con decir el 2010 ya vamos a sacar a tantas personas de este lugar y las vamos a llevar a vivir a otro lugar. Porque probablemente en el otro sector hay otras costumbres de vida, por más que sea el mismo país. Exacto. Hay otro encarecimiento de la vida, hay otro valor de la vida. Entonces tú pones a personas, dices ya, nosotros cumplimos en el libro, va a quedar para la historia que nosotros movimos a 300, más de 300 familias. No me acuerdo la cifra. 3.000 familias se hablaba en ese entonces. ¿Cuántas? 3.000. Ya, 3.000, ya. Más de 3.000 familias las movimos. Queda para los libros de historia, aplausos para nosotros. ¿Pero asesoraste a esas familias? Las ayudaste al principio porque si tú las mueves tienen que buscar probablemente trabajo en otro lugar. Sí. Estamos pensando que en Indonesia las tienen que mover de isla. Tienen que acostumbrarse a vivir de otra forma. ¿Les diste el asesoramiento? ¿Les diste una asignación los primeros, no sé, 3 o 6 meses para que efectivamente pudiesen generar recursos nuevamente? ¿O pudiesen generar recursos si ellos viven de la tierra? Armar nuevamente un huerto. Siento que en el mundo las medidas son súper para los libros de historia, pero que no hay una preocupación real de cómo esta familia va a vivir. Es como que hoy día yo le pase al ama una tremenda casa inteligente, pero el ama me dice ya, y no tengo para pagar la luz. Claro. ¿De qué me sirve tener esa tremenda casa si no tiene para pagar la luz? Bueno, fíjate que tuviste en el clavo algo muy importante, Mike, solo viendo las imágenes, porque el problema del desclasamiento que se ha provocado en más de una ocasión en Indonesia y otros países similares están a la orden del día. Y sucede lo siguiente, el gobierno suele tener pueblerinos en estas islas para hacer patria, porque estamos hablando de países que a veces son tomados por naciones y dicen ya, y esta isla en 3 años más, ¿quedó para quién? ¿Para Indonesia o para esto otro? Entonces es como que hacen patria teniendo gente ahí. Y ellos viven de lo que la naturaleza les brinde, entre la pesca y los animales y las frutas de la selva. Y algunos no están incorporados en los sistemas de trabajo. Muchos de ellos ni siquiera están contemplados en el censo. Entonces cuando ellos tratan de reubicarlo en algo que sí está dentro del sistema gubernamental, dicen así como, chuta, ahora tengo que trabajar, pero antes yo tenía una rutina familiar en donde más o menos la naturaleza me daba todo lo que necesitaba y ahora tengo que pagar la cuenta de qué. Entonces aquí comienzan una serie de problemas y que tratan de reubicar a las personas. Pero diste en el clavo, eso es un problema que lo tienen varios países de Asia. Súmale además que muchas veces la autoridad, porque vemos las imágenes, muchas veces no monitorea, no tiene, o sea, hace como que monitorea. No sabe cuántos hay. ¿Y por qué te lo digo? Recuerdo creo que fue el año pasado o antepasado, que no sé si fue, creo que fue un volcán, que la erupción terminó provocando un tsunami que afectó a otra isla. Lamentablemente no pudieron prever que venía el tsunami porque las boyas que existen a mucha distancia para darle tiempo a la gente para evacuar no estaban funcionando y nadie las había revisado. Y eso tiene que ver con algo muy claro. Eso, ¿dónde fue? Lo de Sumatra fue el de 2006 de esa forma. Entonces, ahí te das cuenta. Entonces, mientras haya políticos, da lo mismo el lugar, el rostro, el color, da igual, va a seguir pasando estas cosas.